Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Entre sus imponentes rascacielos, una figura singular se destaca, tejiendo su historia entre las sombras de los edificios y la luz del heroísmo cotidiano. No nació en un planeta lejano, no es un multimillonario excéntrico, ni un dios nórdico. Es Peter Parker, el hombre araña, el héroe que quizás mejor representa la esencia de la humanidad en todos sus aspectos. Pero, ¿qué hace a este joven fotógrafo de Queens tan especial? Como un adolescente común, luchando con las mismas inseguridades y desafíos que todos enfrentamos, se convirtió en el protector más querido de Nueva York. Esta es una historia que trasciende los límites de los cómics y el cine, un viaje que ha cautivado a generaciones durante más de 60 años. Imaginen a un héroe que, incluso salvando la ciudad, necesita preocuparse por pagar el alquiler. Un vigilante que equilibra la responsabilidad de proteger a millones con la culpa de no poder pasar suficiente tiempo con su tía mayor. Alguien que, bajo la máscara, lleva el peso de pérdidas devastadoras y elecciones imposibles, pero que aún así encuentra fuerzas para hacer bromas en medio del combate. El Hombre Araña no es solo otro superhéroe. Es el chico del barrio que decidió hacer la diferencia. Es el estudiante que lucha por mantener sus notas mientras salva al mundo. Es el fotógrafo que necesita tomar fotos de sí mismo en acción para poder pagar las cuentas. En cada aspecto de su vida doble, Peter Parker nos muestra que el heroísmo no se trata solo de poderes extraordinarios, sino de elecciones extraordinarias. En las próximas horas, desentrañaremos no solo la historia de un superhéroe, sino el viaje de alguien que aprendió de la manera más difícil que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Exploraremos las batallas épicas, los momentos de triunfo y las tragedias que moldearon no solo al Hombre Araña, sino a generaciones de fans que se inspiraron en su resiliencia. Prepárate para un viaje a través de las telarañas de la historia del Hombre Araña. Una historia de pérdidas y victorias, de amor y sacrificio, de un chico de Queens que se convirtió en mucho más que un héroe. Se convirtió en un símbolo de esperanza. Esta es la historia de tu amigo y vecino, el asombroso Hombre Araña. Y créanme, después de conocer verdaderamente su historia, nunca volverán a ver a este héroe de la misma manera. Porque al final, el mayor superpoder del Hombre Araña no es su fuerza, su agilidad o su sentido arácnido. Es su humanidad inquebrantable, su capacidad para levantarse después de cada caída, y su determinación para hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Así que, préndanse a sus telarañas, porque esta historia apenas comienza. Era 1962 y el mundo de los cómics estaba a punto de cambiar para siempre. En las brillantes mentes de Stan Lee y Steve Ditko, nació una historia diferente a todo lo que se había visto antes. Querían crear algo nuevo, un héroe que rompiera todos los paradigmas de la época. Y así nació Peter Parker, un personaje que revolucionaría no solo los cómics, sino la propia definición de lo que significa ser un héroe. Peter no era como los otros protagonistas de las historias de cómics. No era un playboy millonario, ni un extraterrestre con poderes imposibles. Era solo un adolescente de Queens, viviendo con sus tíos Ben y Mike Parker, enfrentando problemas cotidianos que cualquier joven podría reconocer. Acoso escolar, dificultades financieras en casa, inseguridades sociales y el desafío constante de encajar en un mundo que parecía no tener lugar para un chico tímido y apasionado por la ciencia. Su vida cambiaría para siempre durante una simple excursión escolar. En el laboratorio de ciencias, en medio de una demostración sobre radiación, una araña fue accidentalmente expuesta a altos niveles de radioactividad. El destino quiso que este mismo arácnido eligiera a Peter Parker como su última víctima antes de morir. La picadura, que inicialmente pareció insignificante, desencadenaría una transformación extraordinaria en su cuerpo. En las horas y días siguientes, Peter descubrió que había desarrollado habilidades increíbles. Fuerza sobrehumana, agilidad extraordinaria, la capacidad de adherirse a las paredes y un sexto sentido que lo alertaba sobre peligros inminentes. Para un joven que siempre fue menospreciado e ignorado, estos nuevos poderes parecían un sueño hecho realidad. Finalmente, Peter tenía la oportunidad de destacarse, de ser especial. Pero el destino tenía otros planes para enseñarle a Peter el verdadero significado del poder. Inicialmente, usó sus habilidades para ganar dinero, participando en peleas amateur de lucha libre. Con un traje improvisado y presentándose como el espectacular Hombre Araña, Peter comenzó a saborear la fama y el reconocimiento que tanto deseaba.
Fue en ese momento que ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. Una noche, después de una de sus peleas, Peter presenció un asalto en el pasillo del lugar del evento. El ladrón pasó corriendo junto a él, siendo perseguido por un guardia de seguridad. Peter, que podría haber detenido fácilmente al criminal, eligió no hacer nada. No es mi problema, pensó. Esta decisión se probaría como el mayor error de su vida. Horas después, al regresar a casa, Peter encontró su vecindario rodeado de patrullas policiales. Su amado tío Ben había sido asesinado por un ladrón, el mismo hombre que Peter había dejado escapar más temprano. La culpa y el arrepentimiento lo consumieron. Si hubiera usado sus poderes para hacer lo correcto, su tío todavía estaría vivo. Fue en este momento de profundo dolor y reflexión que las últimas palabras de su tío Ben resonaron en su mente. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Esta frase, que se convertiría en el mantra definitorio del hombre araña, no era solo un dicho, era un llamado a la acción, una promesa de que Peter nunca más ignoraría su responsabilidad de ayudar a los demás. Esa noche, entre lágrimas y determinación, nació verdaderamente el hombre araña. Ya no un showman buscando fama y fortuna, sino un héroe dedicado a honrar la memoria de su tío y proteger a los inocentes. Peter Parker comprendió que sus poderes no eran un regalo para su beneficio personal, sino una responsabilidad hacia toda la sociedad. Este origen trágico y profundamente humano es lo que hace al hombre araña tan único y relatable. Su historia no es solo sobre ganar superpoderes, sino sobre pérdida, culpa, redención y la elección consciente de marcar una diferencia en el mundo. Peter Parker nos enseña que los verdaderos héroes no nacen con capas y poderes, sino que son forjados a través de sus elecciones y sacrificios. A lo largo de más de 6 décadas de historias, Spider-Man ha enfrentado desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza física, sino principalmente su carácter y determinación. Vamos a sumergirnos en las sagas más impactantes que moldearon al héroe que conocemos hoy. Empezamos con la noche en que Gwen Stacy murió, un hito que cambió para siempre los cómics de superhéroes. Era 1973, y los lectores estaban acostumbrados a finales felices, donde los héroes siempre salvaban el día. Pero en esa fatídica noche en el puente George Washington, algo diferente ocurrió. El Duende Verde, en su acto más cruel, arrojó a Gwen Stacy desde el puente. Peter, confiando en sus habilidades, logró atraparla con sus telarañas. Pero el impacto de la parada repentina le rompió el cuello. Por primera vez, un superhéroe no pudo salvar a su amor. Esta historia mostró que incluso con todos sus poderes, Spider-Man seguía siendo vulnerable a las tragedias de la vida. La saga del traje negro trajo una de las transformaciones más significativas del personaje. Durante las guerras secretas, Peter adquirió un misterioso traje negro que aumentaba sus poderes. Lo que parecía una bendición pronto se reveló como una maldición. El traje era en realidad un simbionte alienígena que se alimentaba de sus emociones negativas y gradualmente alteraba su personalidad. La lucha de Peter ya no era contra villanos externos, sino contra sus propios demonios internos. Cuando finalmente logró deshacerse del simbionte, este encontró a Eddie Brock, igualmente consumido por el odio hacia Parker, dando origen a Venom, uno de los mayores archienemigos del héroe. La saga del clon es posiblemente una de las historias más complejas y controvertidas de Spider-Man. Todo comenzó cuando el Chacal, un profesor obsesionado con Gwen Stacy, creó un clon perfecto de Peter Parker. Este clon, que posteriormente se conocería como Ben Reilly, hizo que Peter cuestionara su propia identidad. ¿Era el verdadero Peter Parker o solo otro clon? Esta saga exploró temas profundos sobre identidad, originalidad y lo que verdaderamente nos define como personas. El último deseo de May y el controvertido pacto con Mephisto representan uno de los momentos más dolorosos en la historia del héroe. Después de que tía May fuera baleada debido a su identidad revelada durante la Guerra Civil, Peter y Mary Jane hacen un trato con Mephisto, su matrimonio a cambio de la vida de May. Esta elección imposible demostró hasta dónde llegaría Peter para salvar a alguien que ama, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. La saga superior Spider-Man trajo uno de los giros más audaces en los cómics. El Dr. Octopus, en sus momentos finales, logró intercambiar su mente con la de Peter Parker, robándole efectivamente su cuerpo y sus recuerdos. Otto Octavius decidió probar que podía ser un Spider-Man superior, más eficiente e implacable.
Esta historia nos hizo cuestionar qué es lo que realmente hace de Spider-Man un héroe, sus poderes o su corazón. Spider-Verse expandió el concepto de Spider-Man a proporciones multiversales. Peter descubrió que era parte de una telaraña mucho más grande, conectando diferentes versiones de Spider-Man a través de diversas realidades. Esta saga nos presentó a Miles Morales, Spider-Gwen y docenas de otras interpretaciones del héroe, mostrando que el legado de Spider-Man trasciende a una sola persona. La saga del Duende Verde merece una mención especial por ser una historia que se desarrolló a lo largo de décadas. Norman Osborn, el Duende Verde original, representa todo lo que Peter Parker podría haber llegado a ser si hubiera usado sus poderes de manera incorrecta. Su rivalidad es personal, trágica y aparentemente interminable, culminando en momentos como la muerte de Gwen Stacy y numerosas otras tragedias en la vida de Peter. Más recientemente, Beyond y Spider-Geddon continuaron expandiendo el universo del héroe, explorando temas como legado, responsabilidad y el verdadero significado de ser Spider-Man. Cada una de estas historias agregó capas de complejidad al personaje, mostrando que incluso después de tantos años, aún hay mucho por explorar en la jornada de Peter Parker. Lo que hace que estas sagas sean tan especiales no son solo las batallas épicas o los giros dramáticos, sino como cada una de ellas contribuyó al desarrollo del personaje. A través de cada desafío, cada pérdida y cada victoria, Peter Parker continuó creciendo, aprendiendo y mostrándonos por qué Spider-Man es uno de los héroes más humanos y relacionables jamás creados. Los poderes de Spider-Man son mucho más complejos y fascinantes de lo que pueden parecer a primera vista. Mucho más allá de simplemente hacer todo lo que una araña puede. Sus habilidades son una combinación única de modificaciones biológicas e innovaciones tecnológicas, todas amplificadas por un intelecto extraordinario. Comencemos por su fuerza sobrehumana. Peter Parker puede levantar aproximadamente 10 toneladas en condiciones normales, pudiendo superar este límite en momentos de estrés extremo. Esta fuerza no se manifiesta solo en sus brazos. Sus piernas son igualmente poderosas, permitiéndole saltar distancias equivalentes a varios pisos de un solo salto. Más impresionante aún es cómo logra controlar perfectamente esta fuerza descomunal, ya sea para detener un autobús en movimiento o para sostener delicadamente una taza de café. Su famoso sentido arácnido es posiblemente su habilidad más misteriosa e impresionante. No es simplemente una alerta de peligro. Es una forma de percepción extrasensorial que funciona como una combinación de reflejos aumentados y precognición limitada. Este sentido permite que Peter reaccione a las amenazas antes incluso de que se manifiesten completamente, esquivando balas, evitando emboscadas y protegiendo a los inocentes de peligros que ni él mismo ha visto aún. La agilidad y los reflejos de Spider-Man están tan perfeccionados que puede esquivar balas incluso después de haber sido disparadas. Sus movimientos son una fusión perfecta de fuerza bruta y gracia acrobática, permitiéndole moverse entre los rascacielos de Nueva York como si estuviera bailando en el aire. Su flexibilidad sobrehumana le permite asumir posiciones que serían imposibles para un humano normal, contribuyendo a su estilo de lucha único e impredecible. Una de sus habilidades más características es la capacidad de adherirse a prácticamente cualquier superficie. Contrariamente a la creencia popular, esto no se debe a pelos o garras microscópicas, sino a una alteración en su campo bioeléctrico que le permite manipular la fuerza de atracción molecular entre su cuerpo y otras superficies. Esta habilidad funciona incluso a través de sus botas y guantes, y puede controlarla conscientemente, decidiendo cuándo adherirse y cuándo soltarse. Pero tal vez el aspecto más impresionante del arsenal de Spider-Man sea algo que no vino de la picadura de la araña: su intelecto científico excepcional. Peter Parker es un genio, con un coeficiente intelectual estimado por encima de 250. Fue este brillante intelecto lo que le permitió crear sus icónicos lanzadores de telarañas, un equipo que aún hoy desafía la ingeniería moderna. El fluido de las telarañas, una fórmula química compleja de su propia creación, es tan revolucionario como los dispositivos mecánicos que las disparan. A lo largo de los años, Parker ha desarrollado diversos trajes especializados, cada uno adaptado a situaciones específicas. El más notable fue el traje creado con la tecnología Stark, que incorporaba inteligencia artificial, diversos modos de visión y cientos de combinaciones de telarañas diferentes. También hubo el traje a prueba de sonido para combatir a Shriek, el traje blindado para enfrentar al rinoceronte, e incluso un traje espacial para aventuras cósmicas.
Sus telarañas merecen un capítulo aparte. El fluido, cuando se expone al aire, se endurece en milésimas de segundo, creando fibras más resistentes que el acero del mismo diámetro. Son biodegradables, disolviéndose después de algunas horas, y pueden modularse para diferentes usos, desde telarañas finas para balanceo hasta redes resistentes para capturar villanos. La precisión con la que dispara estas telarañas es el resultado de años de práctica, permitiéndole crear estructuras complejas en pleno aire. Lo que hace que todos estos poderes sean verdaderamente especiales es cómo Peter Parker los utiliza en conjunto. No es solo la fuerza, la agilidad o el sentido arácnido de forma aislada. Es la sinergia entre todas estas habilidades, coordinadas por una mente brillante y guiadas por un corazón heroico, lo que hace de Spider-Man uno de los héroes más extraordinarios del universo Marvel. El mundo de Spider-Man está poblado por algunos de los personajes más complejos y fascinantes del universo Marvel. Cada aliado y cada enemigo representa una faceta diferente de la vida de Peter Parker, contribuyendo a crear una red de relaciones que define quién es él como héroe y como persona. Entre sus aliados más cercanos, Mary Jane Watson ocupa un lugar especial. Más que solo un interés romántico, MJ es la roca que mantiene a Peter anclado a la realidad. Ella conoce al hombre detrás de la máscara mejor que nadie, soportando el peso de amar a alguien que constantemente pone su vida en riesgo para salvar a otros. Su famosa frase, "le diste justo al blanco, tigre", se convirtió en un símbolo de apoyo incondicional, incluso en los momentos más oscuros. La tía May, su figura materna tras la muerte de sus padres, representa la conciencia moral de Peter. Aunque durante mucho tiempo no supo sobre su identidad secreta, su fuerza y compasión moldearon el carácter del héroe. May enseñó a Peter que la verdadera fuerza no viene de los músculos, sino del corazón, una lección que él lleva en cada batalla. Harry Osborn personifica la complejidad de las relaciones de Peter. Mejor amigo e hijo de su peor enemigo, Harry representa el conflicto constante entre la lealtad personal y el deber heroico. Su amistad ha sido puesta a prueba innumerables veces, especialmente cuando Harry asumió el manto del Duende Verde, creando algunas de las historias más emocionalmente cargadas de los cómics. En el mundo de los héroes, Spider-Man ha construido alianzas importantes. Con los Vengadores, encontró mentores como Tony Stark y Steve Rogers, quienes lo ayudaron a crecer como héroe. Su amistad con Johnny Storm, la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, muestra su lado más relajado, con sus competiciones amistosas volviéndose legendarias entre los fans. Pero son sus enemigos los que verdaderamente ponen a prueba sus límites. Norman Osborn, el Duende Verde original, es su archienemigo por excelencia. Brillante, rico y completamente insano, Osborn representa todo lo que Peter podría haber sido si hubiera usado sus poderes para beneficio propio. Su obsesión con Spider-Man va más allá de lo físico. Es una guerra psicológica constante que ya ha costado vidas preciosas. Otto Octavius, el Dr. Octopus, refleja el lado científico de Peter. Un genio incomprendido que se volvió villano. Doc Ock es un recordatorio constante de cómo la búsqueda del conocimiento puede corromperse por la ambición. Su complejidad es tal que, en cierto momento, llegó a asumir el cuerpo de Peter, tratando de demostrar que podía ser un Spider-Man superior. Venom merece una mención especial por ser literalmente nacido de los traumas de Peter. El simbionte alienígena, rechazado por Parker, encontró en Eddie Brock un huésped perfecto, creando un anti-Spider-Man que conoce todos sus secretos y debilidades. La relación entre ellos evolucionó de odio puro a un respeto reacio, con Venom actuando ocasionalmente como un antihéroe. Wilson Fisk, el rey del crimen, representa una amenaza diferente. Sin superpoderes, pero con influencia limitada, Fisk muestra que a veces los peores villanos son aquellos que se esconden a plena vista, manipulando el sistema que deberían proteger. Cada una de estas relaciones contribuye a la riqueza del universo de Spider-Man. Sus aliados le recuerdan porque lucha para proteger, mientras sus enemigos constantemente ponen a prueba sus principios y determinación. Es este equilibrio entre amistad y conflicto, entre apoyo y desafío, lo que hace de Spider-Man uno de los héroes más humanos y relacionables de Marvel. Spider-Man ha trascendido las páginas de los cómics para convertirse en uno de los íconos culturales más significativos de los últimos 60 años. Su impacto en la cultura pop es tan vasto y profundo que es prácticamente imposible encontrar a alguien que no conozca al amigo de la vecindad. En la gran pantalla,
Spider-Man redefinió el género de películas de superhéroes. La trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire estableció el estándar para las adaptaciones de cómics en el siglo XXI. El icónico beso boca abajo bajo la lluvia se convirtió en uno de los momentos más memorables de la historia del cine. Andrew Garfield trajo una nueva dimensión al personaje en el sorprendente Hombre Araña, capturando perfectamente el lado científico y sarcástico de Peter Parker. Tom Holland revolucionó nuevamente el papel, integrando al héroe al universo cinematográfico de Marvel y conquistando a una nueva generación de fans. La animación Spider-Man, un nuevo universo, no solo ganó el Oscar, sino que redefinió las posibilidades de la animación moderna. La película demostró que las historias de superhéroes pueden ser simultáneamente innovadoras, artísticas y profundamente emotivas. El mensaje de que cualquiera puede usar la máscara resonó con millones de personas en todo el mundo, demostrando que el atractivo de Spider-Man trasciende edad, raza y género. En la televisión, la serie animada de los 90 educó a toda una generación sobre valores morales y responsabilidad personal. Su tema de apertura se volvió tan icónico como el propio héroe, con millones de personas aún capaces de tararear Spider-Man. Spider-Man, do is whatever a Spider can. La serie abordó temas complejos como la pérdida, el sacrificio y la redención, demostrando que los dibujos animados podían ser sofisticados y significativos. En el mundo de los videojuegos, Spider-Man siempre ha sido un pionero. Desde los primeros juegos en consolas antiguas hasta el aclamado Marvel Spider-Man para PS4, que redefinió el género de juegos de superhéroes con su jugabilidad fluida y emocionante historia. El juego capturó perfectamente la sensación de balancearse entre los rascacielos de Nueva York, realizando el sueño de millones de fans. El impacto económico de Spider-Man es igualmente impresionante. Su merchandising genera miles de millones anualmente, desde juguetes y ropa hasta material escolar y productos para el hogar. Pero más importante que los números es cómo estos productos permiten que niños y adultos traigan un poco del heroísmo de Spider-Man a sus vidas diarias. En términos de representatividad, el legado de Spider-Man abrió puertas para personajes como Miles Morales y Spider-Gwen, mostrando que el heroísmo no conoce barreras. Estas diferentes versiones del personaje permitieron que aún más personas se vieran representadas en el papel de héroe. Spider-Man también revolucionó la forma en que vemos a los superhéroes en los medios. Mostró que los héroes pueden ser vulnerables, pueden cometer errores, pueden tener problemas financieros y dificultades en las relaciones. Esta humanización del héroe creó un nuevo paradigma en la cultura pop, influyendo en innumerables personajes que vinieron después. En la cultura moderna, frases como "con grandes poderes vienen grandes responsabilidades" han trascendido los cómics para convertirse en verdaderos mantras de vida, citados en discursos de graduación, libros de autoayuda e incluso en debates políticos. Spider-Man se ha convertido en una metáfora universal para la lucha entre responsabilidad personal y deseo individual. Su impacto cultural sigue creciendo y evolucionando, inspirando a nuevas generaciones a creer que cualquiera puede ser un héroe, que es posible superar las mayores adversidades y que nuestras decisiones, no nuestros poderes, son lo que verdaderamente nos define. Al final de este viaje por la historia de Spider-Man, nos damos cuenta de que Peter Parker es mucho más que solo un superhéroe. Es un reflejo de nuestras propias luchas, nuestros sacrificios y nuestra búsqueda constante por hacer lo correcto, incluso cuando el camino es difícil. De un adolescente tímido picado por una araña radiactiva, vimos su crecimiento a través de momentos decisivos que moldearon no solo al héroe, sino al hombre. La pérdida del tío Ben, el sacrificio de Gwen Stacy, las interminables batallas contra el Duende Verde, la lucha constante entre su vida personal y sus responsabilidades como héroe. Cada momento contribuyó a crear uno de los personajes más profundos y complejos de la cultura pop. Pero el futuro de Spider-Man promete ser tan fascinante como su pasado. Teorías emergentes sugieren que estamos al borde de una nueva era para el héroe. Con la expansión del multiverso, se especula sobre un encuentro definitivo entre todas las versiones cinematográficas de Spider-Man, cada una representando un aspecto diferente del legado del personaje. Imagina a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland no solo luchando juntos, sino enfrentando versiones corrompidas de sí mismos de otras realidades. Otras teorías apuntan a una eventual pasada de antorcha a Miles Morales en el universo principal, con Peter Parker asumiendo un papel de mentor, similar al que Tony Stark fue para él.
Esta transición no significaría el fin del viaje de Peter, sino su evolución hacia una nueva fase de su vida, donde finalmente podría encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades como héroe y su búsqueda de felicidad personal. También hay especulaciones sobre una futura confrontación definitiva con Norman Osborn, donde todos los años de rivalidad y tragedia culminarían en un conflicto que cambiaría para siempre tanto a Spider-Man como a su archienemigo. Algunos teorizan que este enfrentamiento podría llevar a una redefinición completa de lo que significa ser Spider-Man. Pero independientemente del camino que el futuro reserve para nuestro amigo de la vecindad, una cosa es segura: el legado de Spider-Man seguirá inspirando generaciones. Porque al final, su mayor fuerza nunca ha sido su capacidad para trepar paredes o su sentido arácnido. Su verdadera superpotencia siempre ha sido su humanidad, su resiliencia y su inquebrantable determinación para marcar la diferencia. Peter Parker nos enseñó que los héroes no nacen, se forjan a través de sus elecciones diarias, a través de sacrificios silenciosos y a través del valor para levantarse después de cada caída. Y mientras haya personas dispuestas a asumir grandes responsabilidades, el espíritu de Spider-Man continuará vivo, recordándonos que todos tenemos el poder de marcar la diferencia a nuestra manera. Como diría el propio Peter Parker, no es el traje lo que hace al héroe, sino el corazón detrás de la máscara. Y ese corazón sigue latiendo con fuerza, resonando a través de las generaciones, inspirando a cada uno de nosotros a ser la mejor versión de sí mismo.